El fundador del MAS y ex dirigente de ese partido, Román Loaiza, dice que votar por Luis Arce es hacerlo por Goni en referencia a que el candidato del MAS trabajó con el MNR. Afirmación rechazada por asambleístas del MAS que la califican de retrógrada. Votar por Goni o votar por la derecha. Como el pueblo dice, ya no podemos votar ni para derecha, ni para izquierda, ni para el MAS, sino otro elemento. Representa al gonismo, o sea, no es de nuestra tanda. Si hubiese sido un candidato de la descendencia de Quechua o de Aymara, hubiésemos apoyado, pero ¿cómo vamos a entregar a la derecha? Bueno, es una visión retrógrada, es una visión que no tiene ninguna relevancia en el país. Más bien hay que felicitar las cualidades que ha tenido el proceso de cambio, el movimiento al socialismo, profesionales que en otrora probablemente trabajaron como se dice, para otros gobiernos, hoy están cerrando filas con el proceso de cambio. El ex procurador general del Estado afirma que hubo 11 ciudadanos mexicanos que participaron en el presunto fraude electoral durante las elecciones de octubre de 2019. Deja en manos de la actual autoridad presentar una denuncia. Se tenía el reporte de 11. Se han podido identificar por las labores de investigación la identidad de uno de ellos, que sería el principal. Este señor es precisamente el asesor mexicano, el consultor mexicano, que la ex vocal Lucy Cruz afirma en sus declaraciones ante la Fiscalía que se encontraba presente cuando se decidió y se dio la orden de suspender el TREP. ¿Sí? Pero el resto de las identidades no han podido ya ser corroboradas, ya es un tema pendiente de la Fiscalía General. Este es el último hallazgo, la última pieza importante del caso fraude electoral. Resulta imprescindible que en el tiempo inmediato la Fiscalía formule su requerimiento acusatorio, puesto que ya todas las pruebas han sido producidas. Comunidad Ciudadana y Creemos cuestionan a Luis Arce por dudar del Tribunal Electoral y hablan de un posible fraude. El MAS, no obstante, ratifica su desconfianza. El candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo planteó su duda sobre el desempeño del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones generales del 18 de octubre. En ese marco afirmó que una victoria de su principal contendor, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, sería posible solo con un fraude. En ese frente consideran que los cambios de la fecha de las elecciones generales sustentan parte de esa desconfianza. El órgano electoral se ha prestado a un continuismo, a una prórroga que pretendía no pasar por las urnas, a un alargamiento del plazo de las elecciones cuando había un país que está desesperado en desempleo y en una crisis sanitaria manchada de corrupción que no ha alcanzado a dar una respuesta a nada. Y el Tribunal Electoral permanentemente se ha prestado a generar un conflicto que hemos tenido que resolver nosotros. No es todo. Para sustentar su postura, Michelle ha denunciado que su inscripción en el padrón es irregular. Su último registro era en Caracas, Venezuela. Yo aparezco votando en Bogotá. ¿Algo más puntual? En Comunidad Ciudadana, que postula a Carlos Mesa, consideran inadmisible que el MAS hable de fraude cuando varios miembros de ese partido son procesados por el caso de las anuladas elecciones de 2019. Aseguran que es la anticipación de una derrota electoral. Está hablando de fraude los autores del monumental fraude del año 2019. El Movimiento al Socialismo está abriendo el paraguas y tratando de justificar lo que es su inminente derrota. Es más, consideran que es parte del anuncio de posibles movilizaciones tras la votación del 18 de octubre en caso de que sus militantes no estén conformes con el resultado. Están poniendo pretextos ya para seguramente justificar actos de violencia que tengan preparados para después de la jornada electoral. En la Alianza Creemos, que postula a Luis Fernando Camacho, opinan que el MAS es artífice de varias ilegalidades más allá del caso del fraude electoral. Están jugando también con el miedo de los bolivianos al decir que el MAS va a volver. El MAS no va a volver. Y hay una reacción de todos los bolivianos en torno a la candidatura del señor
Arce Catacora, que es el títere de Evo Morales y el cajero de Evo Morales. Esa reacción de insultos que reciben las caravanas, por ejemplo, de Evo Morales, es la reacción de la mayoría de los bolivianos. Las últimas declaraciones de Luis Arce continúan generando reacciones en el ámbito político. Dos analistas coinciden en que las advertencias del MAS sobre un posible fraude electoral si gana Carlos Mesa son el anuncio de movilizaciones. El candidato del MAS, Luis Arce, consideró que la única forma de que gane Carlos Mesa es con un fraude electoral. Su postura ha generado varias reacciones. Para el analista Marcelo Silva, ese tipo de afirmaciones tienen un carácter muy peligroso, más cuando surgen tan cerca del día de la votación. A su juicio, se desliza un desacato al veredicto electoral por parte del MAS. Puede marcar definitivamente el hecho de que si los resultados no son beneficiosos para los intereses del partido de gobierno, del partido del expresidente Morales, podrían aducir un fraude electoral. Y eso me parece que no es el camino correcto. Creo que tenemos un Tribunal Supremo Electoral, un órgano electoral mucho más confiable que el anterior. Por lo tanto, el partido que se anima a decir eso está anunciando probablemente que no va a respetar el resultado de lo que el pueblo diga el 18 de octubre. Me parece altamente peligroso y hay que tomarle muchísima atención a ese tipo de declaraciones. Por su lado, el politólogo Marcelo Arequipa coincide en que la postura del MAS es muy peligrosa porque genera un riesgo y un nuevo escenario de conflicto. En ese marco, ha urgido al Tribunal Supremo Electoral buscar un compromiso de los frentes en carrera electoral para respetar el resultado de las urnas. Esto nos puede llevar a un escenario en el que el mismo día de la elección se puedan generar algunos brotes de conflicto. Entonces aquí es muy importante, creo, que primero el órgano electoral manifieste transparencia absoluta respecto a todo lo que se está haciendo, que hasta ahora lo está haciendo, y segundo que el órgano electoral creo que genere una suerte de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y una foto, por consiguiente, antes del día de la elección o el mismo día de la elección, en el que todas las fuerzas políticas manifiesten su acuerdo para respetar los resultados de la votación del 18 de octubre. El MAS lidera las encuestas de intención de voto. No obstante, no ha conseguido esquivar la segunda vuelta de acuerdo con esos estudios.